Actividad del Banco Central. Al no existir independencia, ¿qué ocurría? Este Banco Nacional en Colombia en 1880 o el Banco Central que se creó en 1905 conllevó a que el gobierno de ese turno viera que en el país estaban existiendo unas grandes necesidades y para suplir esas necesidades consideró necesario tomar dinero que era emitido del Banco Central. Es decir, le dice, Banco Central, necesitamos que emite, que crea, que ponga a producir la máquina de billetes porque no hay dinero, tenemos una carencia de dinero y necesitamos suplir cada una de las necesidades que se están presentando en ese momento. Allá entonces, 1880, sigue avanzando nuestro país. Este banco más o menos fue hasta 1886. Empiezan a crearse una situación en la que el dinero fue creado, pero resulta que ese dinero fue mucho mayor de lo que requiriera como tal la economía para poder funcionar. Y vemos como un ejemplo cualquiera de un producto cualquiera, un producto agrícola, podemos mencionar las naranjas o la papa o la cebolla. Cuando un producto se produce mucho más, se ofrece mucho más de lo que realmente se requiere o que se esté demandando por parte de los consumidores, lo que va a hacer es un exceso de esa producción, va a conllevar a que el precio del mismo disminuya. Ahí entonces, en ese momento, dinero que estaba por lo menos siendo utilizado por los gobiernos para poder cumplir con cada una de sus necesidades, conllevaron a que se presentara un incremento en el nivel general de los precios, que es lo que conocemos inflación. Estamos en un momento en que la inflación en nuestro país ha estado ondeando el año anterior en un 5,1%, 5,2%, había alcanzado a incrementar un poco más. Pero si empezamos a revisar en nuestro país, tuvimos inflaciones altas sin pasar del 100%, más o menos en datos del año 1945-48 hasta 1998 no superábamos el 10% en la inflación. Claro, habían inflaciones, perdón, hasta 1998 habían la más alta casi donde el 100%, hubo inflaciones del 45%, hubo inflaciones del 30%, hubo inflaciones del 20%. Voy a compartirles rápidamente entonces aquí, aprovechando que tengo la pantalla, que puedo moverme entre una página y la otra para poderles entonces mostrar lo que viene siendo el histórico. Miremos por lo menos histórico, simplemente que nos dé como un dato de cómo es que se está comportando la inflación en nuestro país a lo largo del tiempo. Vemos en este primero que es el dato que nos aparece por años. Esperemos que vaya cargando ahí la página. Y lo que decían, yo estaba diciendo entre 45 y 48 y fue del año 1946, donde tenemos una inflación alta del 99,31%. Hay otras inflaciones del 88%, son inflaciones muy altas. Y vemos que al año 1952, esta inflación teníamos una inflación del 2,30%. Esa inflación es menor a la que estamos viendo en la actualidad. Después habían unas inflaciones pequeñas, tomando en cuenta que son inflaciones de menos de dos dígitos, perdón, desde el año 51 hasta el año 56. Hay que ver qué gobiernos estuvieron en ese momento, pero eran inflaciones que no lograban superar el 10%. Llega el año 57, se dispara nuevamente al 18%, baja nuevamente a un dígito, después viene del 20%, se mantiene. El año 63 se logra disparar nuevamente al 32,41%. Y así sucesivamente pues va mostrando inflaciones un poco más bajas, como la del año 68, que está en un 6,46%, pero nuevamente llegamos al año 79, mire, 28,81%.
Este 28 parece ser como la más alta en el último tiempo, aunque no había revisado todavía la del año 1990. Año 1990, época difícil en nuestro país. Del 86 más o menos estuvo el presidente Virgilio Barco Vargas, presidente cucuteño. 1990, ya por lo menos viene César Gaviria Trujillo. Inflaciones pues siempre por encima de estos dos dígitos. Llegamos hasta el año 1998, donde logramos tener inflaciones del 16,70%. Del 99 en adelante, a excepción del hace 2 años, después de pandemia, la inflación logró superar el 10%. Acá por lo menos podemos ver, ya hay inflaciones del 9,23%, del 8,75%, del 7,65%. Un momento, vamos acá a hacer una admisión. Estaban acá, escuché como si estuvieran. Añadir un invitado, le damos entonces acá la admisión. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo te llamas, perdón? Ok, entonces acá tenemos lo que viene siendo ese comportamiento histórico de la inflación, donde ya del año 99 para acá empieza a tener de una inflación de un solo dígito: 8,75, 7,61, 6,99, 6,49, 5,50, 4,85, el 2%, una inflación muy baja. Vemos una del 1,94, pero van entonces teniendo un momento, disminuyen, incrementan, pero no logran pasar de ese 10%. Llegamos a la pandemia fue en el año 2020, estuvo una inflación muy baja. El problema en Colombia no fue la inflación en la pandemia, el problema fue la baja producción que existió debido a esa política empleada. Pues son directrices tomadas primero por la Organización Mundial de la Salud, posteriormente por la Organización Panamericana de la Salud y posteriormente por el Ministerio de Salud de Colombia. Junto con la presidencia lograron tomar unas indicaciones en los cuales lo que se dio fue el confinamiento, cada quien debía estar en sus casas, porque debía primar lo que era la vida y la salud de las personas por encima de la situación económica que se lograse presentar. Año 2001, la inflación empezó a subir al 5,62. El año ya 2022, acá está el dato en el mes de diciembre, pero hay que revisar durante pues largo tiempo, entonces podemos divisar en qué mes es que logró superar ese 10%. Entonces vemos que la inflación el año 2022, logró superar el 10% y se ubicó en el 13,12%. Ya posteriormente la inflación ha estado en 9,28, 5,2%. El año pasado estuvo casi todo el año en el 5,1%. Y ahora hay expectativa, estamos hablando de 4 de febrero, falta mucho terreno todavía por recorrer, simplemente hemos avanzado 35 días, expectativa por parte del Banco de la República que la inflación para este año vaya rondeando más o menos el 6,5%, entonces va a estar un poco más alto de lo que está en la actualidad. Por eso es que el Banco de la República en su última reunión tomó decisiones de incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos y pasó del 9,25% al 10,25%. El Banco de la República lo que quiere es que esa inflación que está por encima del 5,1% logre llegar a un 3%, que es la meta de inflación que se tiene en la actualidad. Las metas de inflaciones, en el mes de noviembre, el Banco de la República se reúne, su junta directiva, que son 7 miembros, y ellos son los que fijan o establecen, ya por lo menos está establecida, pero lo que hacen es definir si dejan la misma meta o si la logran modificar. En época de pandemia, en los que, posterior a la pandemia, en los que la inflación logró superar ese 10%, pudo haberse dado una decisión en los que la Junta Directiva del Banco de la República pudiese haber modificado la meta de inflación, que es del 3%.
No lo hicieron. Banco de la República dice, la meta es a lo que queremos llegar. Y para poder llegar a esa meta necesitamos contar con unos instrumentos. Momento. Para poder llegar a la meta, debemos tener unos instrumentos. La meta es del 3% de inflación del Banco de la República y el rango existe entre el 2 y el 4%. Perfectamente en el año 2022 pudo el Banco de la República decir, ven, cambiemos la meta, no, pero es que está al 13, cambiemos la meta, un ejemplo, para el 5%, o cambiémosla para el 7%, y entonces en ese momento se hubieran tomado decisiones un poco más laxas y estas decisiones no hubieran podido conllevar a la inflación hacia un 5,1% que se encuentra pues en la actualidad. Ellos decidieron mantener esa meta y ese rango, el rango entre el 2 y el 4%, la meta en el 3%, y con ello el Banco de la República se va reuniendo, se reúne 12 veces al año, pero toma decisiones en 8 ocasiones. Más adelante les voy a explicar muy bien cómo es que se reúne, simplemente lo hace de una manera práctica, en las que se divide lo que viene siendo el número de trimestres que existen en el año. El número de trimestres son 4, y lo que hace el Banco de la República es decir, bueno, entonces, cada uno de esos trimestres que existe, simplemente lo que vamos es a llegar y ver cuáles son los meses que lo conforman. Así por lo menos en el primer trimestre del año, que es enero, febrero y marzo, son 3 meses. En el mes que está entre los 3 meses, el mes de intermedio, se reúne el Banco de la República, pero no toma decisiones. Toma decisiones en enero, en febrero no toma, y vuelve a tomar decisiones en marzo. En febrero se reúne para ver cuál es la situación que se está presentando en la economía, cómo se está comportando lo que viene siendo el IPC, lo que viene siendo la inflación, cómo se encuentra la parte productiva de la economía, cómo se encuentra el desempleo, cómo se encuentra el déficit fiscal, cómo se encuentra la moneda colombiana, cómo se encuentran las relaciones de Colombia con otros países, caso particular los Estados Unidos. Lo que ocurra entre Colombia y Estados Unidos va a traer connotaciones a lo que viene siendo este incremento en los precios. También prevé situaciones como lo que viene siendo el fenómeno climático. En Colombia, pues vemos hay momentos de lluvias y hay momentos de sequías. Y ese momento de lluvias o de sequías, lo que va a afectar es la producción. Vemos entonces en Cúcuta ha estado lloviendo en varias partes, en la parte de la costa hemos visto que está lloviendo bastante y eso conlleva a que los cultivos se dañen, y al dañar los cultivos no van a poder llegar a las ciudades, y al no llegar a las ciudades lo que va a hacer generar es una escasez, y al generar la escasez va a conllevar que el precio de los alimentos incremente. También la parte de las lluvias puede originar lo que vienen siendo deslizamientos de tierra, taponamiento de las carreteras, conllevando a que los costos del transporte se vayan a incrementar. Caso hipotético, necesitamos traer productos que vengan por la vía de Ocaña hacia Cúcuta y hay un derrumbe, por lo menos siempre ha existido por la parte del Tarrita, y conlleva a que ya el producto no que venga de la costa tenga que ir hasta Bucaramanga, dar la vuelta por Pamplona y llegar hasta Cúcuta. Se incrementan los costos de transporte por la gasolina o el diésel, se incrementan los costos de transporte por el tiempo que tienen que andar, también por lo que vienen siendo los peajes que tienen que pagar, por el transportador que tienen que pagarles, probablemente si tenga que parar por allí en alguna parte a alimentarse, se van incrementando esos costos de producción, si tendrá que llegar y alojarse en algún lugar, también va a conllevar ello. Entonces vemos que ese tipo de situaciones las toma en cuenta el Banco de la República con el fin de poder llegar y definir lo que viene siendo la tasa de interés. Tasa de interés que hace
es para poder llegar y dar solución a lo que viene siendo el manejo de la inflación que se esté dando en nuestro país, hablando del caso particular en Colombia. Así entonces, podemos entonces ver ciencia social y hablamos de un caso inicial que fue el de la inflación. Así entonces, varios bancos centrales en el mundo empezaron a emitir dinero de una manera desorganizada. Y esa emisión de dinero conlleva que haya más dinero circulando en la economía y lo que hizo fue que los precios, el precio del dinero disminuyera y lo que se hiciera presente fue la inflación. Ciencia social. Los contradictores decían economía no es ciencia, pero empezaron a observar este fenómeno porque para poder decir que es una ciencia tenemos que irnos al método científico y en los cuales pues tendrá que existir la observación, tendrá que existir la experimentación, tendrá que existir lo que viene siendo los resultados y demás. Y se lograron pues percatar que en un cierto país del mundo, en cierta economía, el Banco Central emitía dinero de manera excesiva. En otro país hizo lo mismo, en otro país hizo lo mismo, en otro país hizo lo mismo. En Colombia hicimos lo mismo con el Banco Nacional en 1880 y con el Banco Central en 1905. Hicimos lo mismo y lo que se presentó fue un fenómeno inflacionario, es decir, los precios suben, las personas tienen un dinero y cuando van a comprar productos, bienes y o servicios, los mismos van a estar más altos, más encarecidos y las personas ya no van a poder comprar lo que compraban antes. Allí las personas tienen que empezar a razonar y entre ese raciocinio tienen que empezar a elegir cuáles son aquellos bienes y o servicios que son más necesarios, hacer como una especie de jerarquización de cada uno de los bienes. Entonces necesitamos, bueno, sí o sí tenemos que pagar lo que vienen siendo los servicios públicos, sí o sí tenemos que comprar lo que vienen siendo los alimentos, sí o sí tenemos que empezar a definir cuáles son aquellos que le vamos a dar mayor importancia y en un mercado empezar a mirar dentro de los productos que digamos que estamos adquiriendo, ver si existen productos que tengan o nos representen una utilidad. Cuando estamos hablando de utilidad no estamos hablando de ganancia de la parte empresarial, sino estamos mirando qué tanto le es útil a la persona. Así entonces, hablar de utilidad es si una persona tiene mucha sed, va y toma un vaso con agua, o toma un jugo, o toma otra bebida energizante, o toma un suero, o logra tomar de pronto algún tipo de bebida alcohólica como una cerveza o demás. Cada quien va tomando sus gustos y ese primer vaso o ese primer envase va a conllevar a que el nivel de utilidad sea bastante alto. Si sigues teniendo sed, probablemente te tomes un segundo vaso de agua o ingieras líquido por una segunda oportunidad. Ese segundo vaso de agua no le va a satisfacer la misma utilidad que le estaba satisfaciendo inicialmente. Es decir, si la primera le satisfizo un 100%, la segunda ya no va a ser el 100%, sino va a ser un 95%. Si se toma un tercer vaso con agua, podrás tener pues mucha sed. Ese tercer vaso de agua no le va a representar la misma utilidad del segundo. Y así sucesivamente, y llega un momento en que el ser humano se toma un vaso con agua que ya no le va a tener ninguna variación y el siguiente ya va a tener un efecto contrario y va a tener, no sé si llamarlo como repugnancia o ya no va a sentir la misma satisfacción, sino al contrario va a tener como desagrado por ese ingerir agua, cerveza, comida también podemos tomarlo. Entonces usted llega y tienes hambre, te compras pan, compras pasteles, sándwiches o demás y usted llega de pronto de acuerdo a como estemos habituados, nuestro organismo, sabemos hasta cuándo podemos llegar y tener entonces esa llenura que no nos va a permitir ingerir una unidad adicional de lo que estamos entonces adquiriendo. Entonces vemos
se presentan ese fenómeno como la inflación, que genera traumatismos en la sociedad, en las familias, y por lo tanto entonces ese primer fenómeno, la inflación, dice, afecta a la sociedad, afecta a las familias ve que el dinero no les alcanza para poder comprar lo que estaban comprando inicialmente. Otro fenómeno, también es macroeconómico, viene siendo el desempleo. Y con este fenómeno del desempleo vemos, si estamos en un hogar y en ese hogar trabaja el papá, trabaja la mamá, va a tener la posibilidad de tener unos ingresos y esos ingresos van a satisfacer aquellas necesidades que vayan teniendo. Pero si alguno de ellos logra, vamos a admitir a Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Andy. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Pero entonces eh, vemos que esa carencia o esa situación de desempleo que logre presentarse en ese momento por algún miembro, o que no pierda el empleo, pero sí por lo menos vea reducido lo que viene siendo los ingresos, va también a afectar a esa familia. Porque ya no va a poder comprar lo mismo que estaba comprando inicialmente, sino tendrá que empezar de una manera razonable, empezar a buscar dentro de unas posibilidades que nos da el mercado de cuáles son esos productos que pudiésemos adquirir y que vaya a suplir aquel producto que estuviéramos comprando. Allí entonces usted dice, bueno, entonces si voy a comprar detergente en, en este almacén, en este supermercado tiene este precio, en la tienda de la esquina tiene este precio, en un ARA tiene este precio, en un D1 tiene este precio, empiezan a buscar cuáles serían esas características que sea el mismo detergente. No vamos de pronto a afectar inicialmente lo que viene siendo la calidad, vamos a tomar en cuenta que sea la misma calidad. Podemos tomar también por los ejemplos como lácteos, en Cúcuta, caso de Leche La Mejor, que es de nuestra región. En su momento teníamos la leche de Lanos Lácteos, que estaba por lo menos acá en Villa Rosario, pero podemos tomar otras empresas lácteas como la de Santander, que es Fresca Leche, como la de Antioquia, que es Colanta, Cooperativa Láctea de Antioquia, en la parte costera lo que viene siendo Colechera, en lo que viene siendo la parte central en Bogotá, lo que viene siendo Lácteos de la Sabana, conocido como Alquería o demás. Entonces empezamos el individuo, las personas a buscar, o la leche alpina, empezamos a buscar cuál producto me puede suplir para poder llegar y comprar alguno de ellos. Entonces podemos ver, ahorita más adelante vamos a mirar lo que vienen siendo esos bienes sustitutos y encontramos el ejemplo pues más claro vendría siendo entre lo que viene siendo, qué pena que vuelva a reiterar, entre la margarina y la mantequilla. Vemos que son dos productos que son casi que parecidos, tiene unas connotaciones que lo hacen diferentes, y salvo aquellas personas que de pronto tengan un paladar para poder identificarlo, podrán saber qué es la margarina y cuál es la mantequilla. Si vamos a buscar, hipotéticamente tuvieran el mismo precio, las personas pues pudiesen adquirir cualquiera de los dos. Pero tendría que empezar a definir lo que viene siendo ese gusto. Entonces dirá, a mí me gusta, soy indiferente con ninguno de los dos, compraré o margarina o compraría mantequilla. Así entonces, ese tipo de situaciones como, hablé inicialmente lo que viene siendo la inflación, hablé también lo que viene siendo el desempleo y otros fenómenos que pueden darse, empezaron a dar unos resultados, primero a través de la observación, la experimentación y ese resultado que daban resultados similares y por lo tanto encajaron a lo que viene siendo la economía como ciencia. Adam Smith fue el que partió con la riqueza de las naciones. Tendría de pronto para mañana lograré descargar un video para que no de pronto con el YouTube no se logre por lo menos allí de pronto detener, y allí hablaré de elementos como lo que viene siendo la mano, bueno, no les hablé de la mano invisible a los que estaban acá inicialmente, otros como viene siendo la visión del trabajo y lo que viene siendo la especialización.
Así entonces, continuamos. Entonces la economía, ya entonces dijimos, es una ciencia social. Y es que para los que acabaron de llegar, necesitamos hablar es de valor, necesitamos hablar de empresa. Por lo tanto, el punto de partida viene siendo la economía. Vemos a Adam Smith, padre de la economía moderna, con su obra La riqueza de las naciones en 1776. Continuamos con la segunda parte de esta definición. Busca satisfacer las necesidades de las familias. Vemos la economía, hacen parte unos agentes económicos que ahorita les voy a mostrar cuáles serían esos agentes económicos. Busca es cómo las familias logran estar bien. Y para ello tenemos que empezar a mirar cómo logran las familias satisfacer sus necesidades. Y las familias, para poder satisfacer las necesidades, necesita contar también con un dinero. Ese dinero es un recurso. Y con ese recurso vamos a adquirir aquellos bienes y o servicios que pueda satisfacer dichas necesidades. Tenemos por un lado necesidades, tenemos por otro lado lo que vienen siendo recursos. Las personas necesitan dinero, que es el recurso, para poder satisfacer las necesidades a través de la adquisición de bienes y de servicios. Pero vemos que los recursos se agotan, son escasos. Ejemplo, los recursos naturales, ejemplo, el agua, ejemplo, el petróleo, ejemplo, el carbón, ejemplo, la arcilla. Los recursos se acaban, se agotan y vemos, para el caso particular, el recurso que pudiésemos hablar viene siendo del dinero. Las personas obtienen dinero de acuerdo principalmente a alguna actividad de tipo laboral. Personas trabajan, tienen un contrato de trabajo. Los que tienen un contrato de trabajo se llaman salario. Aquellos que no tienen contrato de trabajo, sino tienen una orden de prestación de servicios, se le llaman honorarios. Aquellas personas que tienen conformada alguna empresa, constituida alguna empresa, algún tipo de negocio, los ingresos provienen de acuerdo con esa actividad, ya sea comercial, ya sea industrial o ya sea de servicios. Son dinero que van teniendo. Y allí vemos que ese dinero no nos va a rendir para poder comprar o adquirir todas las necesidades que logremos tener. Caso hipotético, 2 millones de pesos. Salario mínimo no es 2 millones de pesos, salario mínimo es 1.750.000 y una arandela más. Y el subsidio de transporte está en 250.000. Salario mínimo 1.750.000, subsidio 250.000. Decimos, una persona que devenga un salario mínimo, que tiene un contrato de trabajo y está establecido, pues va a devengar 1.750.000 de salario más 250 de subsidio de transporte. Una persona que gane hasta 2 salarios mínimos tiene derecho al subsidio de transporte. Los que ganen más de 2 salarios mínimos no tienen derecho al subsidio de transporte. Es decir, entonces si te ganas 3, o bueno, si te ganas más de 3.750.000, 3.800.000, allí ya no tendrás derecho a subsidio de transporte. Entonces, las personas tienen recursos. Vamos a decir que trabajen 2 personas en la casa, cada una gana 2 millones de pesos, tienes 4 millones de pesos. Y con esos 4 millones de pesos vas a empezar a comprar unos bienes y servicios. ¿Ves? Que en la medida que va comprando, ese dinero se va agotando. Las personas tienen necesidades y las necesidades puede que sean las mismas a lo largo del tiempo, pero dichas necesidades se van ajustando en la medida en que los bienes que van surgiendo van teniendo unas características diferentes o de acuerdo al estatus social en que nos encontremos, vamos a optar por cambiarnos de un lugar. Y ese lugar para donde vayamos a ir nos va a representar otro tipo de incremento en esos egresos, llámese un arriendo
o llámese los impuestos, por lo menos impuesto predial en el caso de poder llegar y tener un inmueble propio. Entonces, las necesidades, aunque siguen siendo las mismas, tenemos la necesidad de vestirnos. Ya las personas comprarán esas prendas de vestir de acuerdo a inicialmente lo que viene siendo sus ingresos. Posteriormente podrá ser tomado de acuerdo a lo que viene siendo sus gustos. Así entonces, si ganas más por lo menos en esta familia de 4 millones de pesos, quizás vaya a comprar otros bienes distintos a los que logre comprar una familia que gana 4 millones de pesos o una familia que gane 2, en el caso hipotético que solo trabaje un miembro del hogar, o que gane menos de 2 millones de pesos en el caso en que pues esté ejerciendo alguna actividad de tipo informal y que no le alcance para poder llegar y tomar ese tipo de decisiones. Entonces, las familias tienen necesidades. Para poderlas suplir se necesitan unos recursos. Ese recurso es el dinero, y las familias de una manera razonable tienen que empezar a mirar cuáles serían la forma de poder utilizar esos recursos. Por eso es que le pongo allí también en negrilla la palabra optimizar. Hay que llegar y optimizar ese recurso con el fin de que nos pueda rendir y podemos llegar y destinar, pero vemos que tampoco vamos a poder suplir todas las necesidades. Necesidad de alimentarnos, necesidad de vestirnos, necesidad de comunicarnos. En la medida que van incrementando el estatus, de pronto algunas personas comprarán un celular con unas características. Después, si tiene posibilidad de tener mejores ingresos, podrá comprar un celular con unas características diferentes y que el precio sea mayor. Unos podrán llegar y comprar un plan de celular más bajo, otros tendrán la posibilidad de comprar un plan un poco más alto, de acuerdo también a las necesidades que tengan en la parte laboral o los gustos que tenga particularmente. Así vemos entonces que los recursos se agotan, los recursos son limitados y las necesidades, por el contrario, son abundantes. Por más que quisiéramos, no vamos a satisfacer las necesidades. Ejemplo, yo quisiera viajar. Esa limitante también de los horarios que se tengan, pero época de vacaciones, ¿hacia dónde podrá alcanzarnos el dinero para viajar? ¿Será que podemos viajar acá en Norte de Santander? ¿O será que vamos a buscar otra parte en Colombia? ¿O vamos a buscar una parte diferente de nuestro país? Vamos a irnos al exterior. Entonces, cada una de estas decisiones tienen que tomarse. Y con ello, entonces hay que ver de qué manera los colombianos podemos llegar y tomar decisiones para que el dinero nos rinda. Las otras opciones que se dan y que normalmente podemos emplear es el uso de las tarjetas de crédito. Y es una forma que podemos tener para financiarnos en dado caso en que nuestros ingresos se vean afectados. Por lo tal, entonces estamos adquiriendo deuda, y esa deuda nos estamos endeudando, pagando obligaciones, sin pretender que fuese a ocurrir. Se me cayó el celular al piso, se partió, necesito cambiarlo, o se quemó la nevera, o se dañó la lavadora. Son imprevistos que van surgiendo de último momento, o que decida ingresar a una academia o a una universidad a capacitarme, o si decida también comprar algún tipo de vehículo, o si decida comprar algún apartamento, o si decida hacerle modificaciones a lo que viene siendo las partes locativas de la casa, o si decida viajar, o si decida cualquier tipo de gasto que vaya surgiendo. Dice, bueno, entonces voy a comprar entonces este tipo de vehículo para poder entonces transportar, pero resulta que si me compro este vehículo tengo que también tener otros gastos adicionales, como lo que viene siendo la gasolina, en caso de que sea de combustión, o en el caso de la energía, en que sea eléctrico, o el SOAT, si tengo que pagar el SOAT. Cada uno de estos, la revisión técnico-mecánica, en caso en que el carro ya tenga varios años, que de pronto se esté utilizando, algún tipo, el impuesto de rodamiento, que hay plazo ahorita creo que hasta el otro mes acá en Norte de Santander, los que tengan matriculados en vehículos en Norte de Santander. Cada uno son decisiones que se tienen que llegar y tomar
y vemos entonces que debemos también tomarlo de una manera razonable lo que viene siendo este uso de la tarjeta de crédito. Vemos que necesitamos muchas veces utilizarla, pero pues tenerla allí más bien como para casos de urgencia en los cuales no podamos suplir, o si vamos a financiar, saber de pronto de qué manera hacerlo con el fin de pues que no nos vayan a absorber lo que viene siendo este cupo. Ejemplo, podemos tener un cupo de 2 millones de pesos o más y ya los tienes copado. ¿Qué vas a hacer? Tendrás que pagar, y el pagar, las cuotas van a ser más altas, y ese dinero que tenías proveniente de las actividades laborales como los salarios ya no te va a alcanzar. Entonces hay que llegar y mirar y tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones. Avanzamos. La economía se divide en microeconomía y en macroeconomía. Para hacer esta división, lo que tenemos que tomar en cuenta es que existen unos agentes económicos. Y esos agentes económicos son tres. Son las familias, son las empresas y es el Estado. Las familias se dedican a la labor principal, que es el consumo. No solo es lo único que se dedican las familias. Las familias dan la mano de obra que necesitan las empresas. Las familias pagan impuestos. Las familias compran bienes y servicios. La principal labor es el consumo de bienes y servicios. Pero tenemos también la otra esquina, y es el de las empresas. Un momento, ya les sigo hablando a ustedes. Y las empresas lo que hacen es encargarse de la producción de bienes y o de servicios. Las empresas, ¿cómo van a definir ese precio que van a vender? Se hace necesario también hablar de ello, porque en este diplomado estamos hablando del valor empresarial. Claro, estamos hablando del valor, es un plus adicional. Tenemos que nuestras empresas darle ese plus, no solo las empresas, sino también nosotros como personas. Si nosotros como personas llegamos, tenemos una profesión y la misma, entonces hagamos caso particular de cualquiera de esos programas que existen en diferentes universidades acá en la ciudad de Cúcuta. Administradores de empresas, contadores públicos, abogados, trabajadores sociales, demás. Si solo te quedas con este título profesional y no logras tener unas competencias adicionales, no vas a dar valor a lo que realmente pueda ser útil en una empresa. El mundo va evolucionando, y en esa evolución vemos en su momento lo que en su momento fue la revolución industrial. Primera revolución industrial en Inglaterra, y allí nos llevaban a que en esa revolución, entonces, ¿qué hicieron? Entonces hay unos cambios, lo que fue la creación de esa máquina a vapor, y donde las empresas lograron optimizar lo que viene siendo su producción y empezaron a producir en masa. Estamos hablando también por allá de épocas del siglo XVIII, finales del siglo XVIII en Inglaterra, donde tenemos que ver que se encontraban principalmente, el fuerte era el sector primario de la economía. La economía, hay tres sectores principales, aunque también existe el cuaternario y el siguiente, el contemporáneo. Entonces son varios sectores que tenemos. Pero cuando estamos hablando del sector primario, tenemos que ver cuáles son esos recursos que nos va dando la misma tierra. La ganadería, la minería, la pesca, la piscicultura, la silvicultura, cada una de ellas hace parte de este sector primario. Inglaterra, lo que hizo con esta primera revolución industrial
y cada uno de estos avances tecnológicos que se dieron en su momento, porque allí lo que hicieron fue ser fuerte lo que viene siendo el uso del carbón y la máquina a vapor para que las empresas empezaran a producir en masa. Cambios iniciales que conllevan a que las empresas en ese momento estuvieran adquiriendo valor. Ya no es lo mismo que se estuviera produciendo a mano, sino ya unos talleres o unas pequeñas fábricas que se fueron dando. Así vamos avanzando y vemos en la actualidad. ¿Qué tenemos en la actualidad? Lo que viene siendo la inteligencia artificial, en las que ya se crean una serie de avatares, se crean personajes que se pueden crear hasta películas ya o comerciales de televisión en las cuales no se requiera la presencialidad, ya sea del ser humano o de algún tipo de bien o alguna máquina. Un concesionario tuvo la posibilidad de hacer en Panamá, de pronto también en otras partes lo han hecho. Mostraron lo que es una camioneta tipo Toyota en las que estaba avanzando por un terreno y resulta que ese terreno ni existe, ni esa camioneta tampoco existe, fue hecha todo por la inteligencia artificial. Personas que pueden salir, imágenes que pueden salir, hasta la clonación también de las mismas voces de las personas, conllevan a, pues, llegar y ver que las cosas en el mundo van cambiando y en los cuales las personas tienen que también ir creando un valor adicional. ¿Cuáles serían esas competencias que van a tener las personas ahorita o más adelante para no quedar rezagados? Y también cuáles son esos valores que deben tener lo que viene siendo las empresas para poder mantenerse en un mercado. Vemos que los mercados cada vez se vuelven más complejos. Se vuelven más complejos y vemos que con esta, globalización que también tiene varias etapas, igual que la revolución industrial. Ejemplos como la gran cantidad de productos chinos que están inundando nuestro mercado nacional, no solo nacional, latinoamericano, mundial. Y que obviamente las personas tenderán a comprar esos productos por, primero, la facilidad para su adquisición. A través de una plataforma podemos ingresar, que la tengamos instalada en el celular, realizar una compra y esperar algunos días que nos llegue ese producto. Productos que tienden a tener un precio menor. ¿Cuál es la situación que pudiese presentarse más adelante? Y es que debe existir un control. Por ahí han empezado a existir una serie de controles, principalmente en sectores como la manufactura y lo que viene siendo, se me olvidó el nombre, es algo parecido, pongámosle también el sector de calzado, en los que en Colombia empiezan por lo menos a mirar con cuáles países Colombia no tiene tratados de libre comercio, para con ellos facilitar entonces esos insumos que se necesitan comprar en un año estén con un arancel a 0 pesos, y eso conllevar a que el producto que se haga en Colombia, ya sea de calzado, ya sea de prendas de vestir, al disminuir los costos de producción, pueda disminuir el precio final que se da al público y con ello ser más competitivos en el mercado. Vuélvelo lo mismo, hay que crear valor. Ejemplos de creación de valor lo tenemos por lo menos lo que viene siendo Apple con cada una de sus actualizaciones que van dando. Ejemplo de creación de valor, lo que nos estaba mostrando Tesla
con cada uno de estos productos que está también realizando. Y así sucesivamente vemos que esas empresas van creando valor para sostenerse en el mercado. Y vamos relacionando lo que viene siendo esa clase, esos temas, con lo que viene siendo la economía, porque es que la economía lo es todo. La economía lo es todo, entonces tenemos que llegar y mirar a agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado. Y ahí entonces vemos que las familias se encargan del consumo de bienes y servicios, las empresas se encargan de la producción de bienes y servicios y el Estado se encarga de regular la actividad económica. Seguimos hablando, ya lo estoy mencionando, principalmente las familias compran. Cuando estamos hablando del consumo de una familia, lo vemos por lo menos más adelante, lo voy a mostrar rápidamente. Vamos a hablar de la ley de la demanda. Cuando produce una empresa, estamos hablando ley de la oferta y el Estado regula. Microeconomía tiene que ser una sola familia. Macroeconomía tiene que decir todas las familias que consumen en el país. En Colombia, pues existe este indicador macroeconómico que se llama el índice de precios al consumidor, que sirve como insumo para saber cuál es la inflación que se está presentando en nuestro país. Como insumo, el resultado es el mismo siempre y cuando veamos que tenga una tendencia al alza. Los precios normalmente de los productos suben durante un año. Si vemos en Colombia que la inflación anual es del 5,1%, quiere decir que a lo largo del año creció hasta ese 5,1%. Habrá productos que hayan subido mucho más, habrán productos que hayan subido mucho menos, pero en el promedio tenemos que es ese 5,1% y nos da lo que viene siendo el IPC, ya es a nivel macroeconómico. Si nos vamos a nivel macroeconómico, tenemos que hablar de producción. Y hablar de producción, vamos a hablar de lo que viene siendo el Producto Interno Bruto. Y en ese Producto Interno Bruto, lo que mostramos es que es lo que están produciendo todas las empresas en Colombia. En Colombia existen empresas colombianas y existen empresas extranjeras. Empresas que se dediquen a el sector primario de la economía, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la caza. Empresas que se dediquen al segundo sector de la economía, que son la transformación de la materia prima o esos bienes intermedios en bienes finales. Empresas del sector de los servicios educativos, universidades, colegios, servicios financieros, lo que viene siendo los bancos, los servicios que prestamos las personas que tenemos algún tipo de profesión liberal. Ejemplo, lo que hacemos los abogados, lo que hagan los contadores. Caso particular, soy economista. Cada uno de ellos nos va dando qué es lo que nosotros, por lo menos, o en nuestro país, están produciendo. Entonces eso, estamos haciendo alusión a la parte macroeconómica, y es cuando todo lo que produce un país a lo largo de un año. Y el Estado se encarga de regular. El Estado no interviene directamente. El Estado deja que el mercado sea el que actúe. Y cuando estamos hablando de un mercado,
estamos hablando de ese espacio en el que se juntan consumidores y productores y ellos allí en el mercado fijan el precio. Estamos mirando no es el precio que esté fijando una empresa y la empresa la que dice, bueno, este es el precio y este va a ser el precio, porque estamos en un mercado y existen muchas personas que van a comprar. Y en ese, podemos llamarlo tire y afloje, se establece el precio entre la relación entre oferta y demanda. Y vemos a la mitad, lo que vemos es donde se intersectan las dos, es donde se está formando el precio. Las empresas, que es la línea azul, podrán llegar y decir, necesito vender a un precio más alto porque necesito, perdone volverlo a reiterar la palabra necesidad, vender o tener una ganancia. Las empresas no trabajan porque las vean. Las empresas trabajan por tener ganancias, por tener beneficios. Y las empresas tienden a incrementar lo que vienen siendo los precios o que ese precio sea mayor al costo de producción. Una empresa no va a vender por debajo del costo de producción, salvo que esté realizando algún tipo de maniobra que podrá dar unas señales equivocadas al mercado. Ejemplo, en Colombia hemos hablado de unos carteles, pero no estamos hablando de cartel de droga, sino carteles como cartel del papel higiénico en su momento, el cartel del cemento, el cartel de los cuadernos, en los cuales hay empresas que son los que dominan el mercado, son empresas grandes, dominan el mercado y al dominar el mercado pueden incrementar los precios. Si una empresa grande incrementa el precio, ya dependerá del consumidor si va a comprar el precio que está vendiendo esa empresa grande o va a comprar el precio que sea más bajo de una empresa más pequeña. Pero en ese sentido no se estaría dando pues un tipo de mensaje equivocado al mercado. Eso se llaman fallas del mercado. Y es caso, por lo menos que se logró presentar en alguna ocasión, que entró al mercado una empresa cementera que no tenía un músculo financiero muy grande, no tenía mucha participación en el mercado, y esa empresa empezó a vender con un precio menor al que normalmente se estaba vendiendo en el mercado. Podemos hacer una semejanza de lo que viene siendo las economías de bajo costo, y por ello en nuestro país, por lo menos una economía de bajo costo viene siendo cuando se hicieron los justos y bueno, que no lograron sostenerse en el mercado. Ellos quisieron tener precios bajos, muy cerca a lo que viene siendo su costo de producción. Tenían un nivel de ganancia mínimo, pero ellos vendían era por volumen. Llegó la pandemia, su nivel de ventas bajaron, no pudieron poder mantenerse y tuvieron que salir del mercado. También han ocurrido con aerolíneas, y por eso en nuestro país en su momento existió una empresa que se llamaba Viva Colombia, Colombia Viva, Viva Colombia. Esa aerolínea de bajo costo no pudo mantenerse y solicitó en su momento a la Superintendencia de Puertos Terrestres, al Ministerio de Transporte, que le diera la posibilidad de fusionarse con Avianca con el fin de poderse mantener en el mercado. Estos órganos de control, hablando de la superintendencia también,
y hablando, llegaron a la conclusión de que podía darse un tipo de desventaja para compañías más pequeñas, dado la gran presencia del mercado que tenía una compañía como Viva. El mayoritario era Bianca, pero al juntar a Bianca con Viva, lo que iban a hacer es llevar a que empresas más pequeñas salieran del mercado. En Cúcuta existió una empresa que viajaba hasta Cali, una empresa caleña, no siguió en el mercado, creo que era la Gran Colombiana, no siguió en el mercado y así sucesivamente van saliendo empresas del mercado. Entonces, cuando estamos hablando de la oferta y la demanda, los precios no lo fijan las empresas, sino se da en esa cruce entre la oferta y la demanda. Caso hipotético, está hablando de empresas que sean fuertes en un mercado, en los que hablamos de competencia imperfecta y en los que podemos hablar de monopolio, que sea una única empresa que esté rigiendo en el país. En Colombia el monopolio no es permitido, pero sí hay monopolio en las empresas de servicio público, de servicios domiciliarios, como por lo menos lo que viene siendo centrales eléctricas en nuestro departamento, que pues es el que nos da la energía en las casas. Hay que ver cómo eso va avanzando con el tema de lo que viene siendo los paneles solares, pero ustedes son más expertos que yo en este tema porque trabajan ahí, y es cómo funciona o seguirán ligados a lo que viene siendo una factura por parte de centrales eléctricas, o lo que viene siendo Aguas Capital, en los cuales yo no puedo en mi vivienda decir qué pena, no quiero que Aguas Capital me lleve mi producto, sino yo quiero que sea Codensa o el Acueducto de Bogotá. Entonces, señores, Acueducto de Bogotá, por favor, necesito que ustedes lleguen y pongan tubería desde allá de Bogotá y me la traigan hasta mi casa, con el fin de yo llegar y cuando abra el grifo, llegar y facturarles a lo que viene siendo Acueducto de Bogotá. Entonces, en esa parte es permitido el monopolio, en el resto no. Entonces, por eso es que el caso de Avianca con Viva, pues veía que se iba a formar allí una especie de monopolio. Pues duopolio es cuando existan dos empresas, pero habían empresas muy pequeñas, y allí no pudo darse esa fusión, y finalmente lo que viene siendo Viva salió del mercado. Ley de la demanda: los consumidores decidirán de acuerdo al precio si van a comprar ese bien o ese servicio. Entonces vemos si vamos a comprar algún bien, buscamos qué precio tiene en un establecimiento A, en un establecimiento B, en un establecimiento C, así sucesivamente, que nos guarden las mismas características de ese bien. Pero si no existe ese bien, si las personas, inicialmente pueden llevar a lo que viene siendo por el precio del bien, pero si ve que ese precio se incrementa, las personas pudieran buscar un sustituto. Por eso les hablé de lo que es la margarina y la mantequilla, o podemos comprarnos una hamburguesa, o podemos comprarnos un sándwich. Ahí viene, las personas empiezan a optar qué es lo que van a comprar, o un detergente en esta marca y ese otro de la otra, o un producto lácteo o demás. Pero el otro viene siendo el gusto o preferencia del consumidor. Las personas dirán: yo he comprado este producto durante bastante tiempo y resulta que ese producto es de mi agrado, es cómodo, si es un par de zapatos puedo caminar, no se desgastan, tiene diseño, es ergonómico. Otros comprarán por la marca, dirán: no, es que a mí me gusta esta marca y ya por lo menos tengo mucho tiempo en estarla comprando. Entonces las personas no les importa el precio, sino pagarán para adquirir ese bien o ese servicio. Y lo otro son las expectativas que logre tener el consumidor. Y se habla de expectativa es cuando se tiene una información o prevé que en el corto plazo el precio vaya a cambiar. Ejemplo, se anuncia un impuesto para
estos componentes que tienen estos artículos, entonces estos precios van a subir y las personas comprarán. O por lo menos empezamos a mirar, se llega a lo que es el viernes negro, entonces las personas no compran el jueves, sino esperan para comprar el viernes. Así entonces las personas van llegando adquiriendo, o si sale una promoción mañana en Olímpica, 40% de descuento en aceites. Si vas a comprar aceite hoy, no lo compras y esperas hasta mañana. Ahí entonces vamos mirando lo que viene siendo las expectativas, y la ley de la oferta pues ya corresponde a la empresa. El precio del bien, la empresa querrá que el precio sea más alto. El precio de los costos de producción, esos insumos que compran, ¿dónde los está comprando? Los estamos comprando en Colombia, los estamos comprando en el exterior. ¿Cómo se encuentra el precio del dólar? Ha bajado, conlleva a que los insumos bajen de precio. ¿Cómo nos encontramos en el tema de las vías en nuestro país? De pronto, pues la gasolina, pues subió en su momento lo que subió. El ACPM ha subido, pero pues aún así, pues entonces vemos que hay unos precios que están. Entonces ustedes lo que tienen que mirar, cuáles serían esos costos de producción, cuánto es el arriendo, cuántos son los servicios que tienen que pagar, todo lo demás para poder llegar a establecer. Las empresas tienen que buscar que esos costos de producción disminuyan, por lo tanto, pues sin llegar y demeritar lo que viene siendo la calidad de esos productos, lo que harían es llegar y buscar otro tipo de proveedores en los cuales les pueda dar un insumo mucho más barato, y con ellos llegar y tener la posibilidad de poder tener una mayor margen de ganancia, por cuanto se va a ver un distanciamiento en lo que viene siendo el precio final con el costo de producción, y lo otro viene siendo las expectativas de producción. En la medida que usted vea que va creciendo, va adquiriendo nuevos mercados, va a producir más. Si vemos que se va a reactivar el mercado venezolano, las empresas podrán producir más para poder llevar sus productos hacia Venezuela. Y ahí vemos, si vemos que a nivel de competencia, de pronto si estaba yo vendiendo productos al interior del país y no me están comprando, no voy a producir lo mismo, por cuanto pues ese excedente podrá conllevar a que tengo que buscar un mercado nuevo mercado para poder llevar lo que viene siendo mis productos hacia ese mercado. Así entonces ya de esta manera doy inicio a lo que viene siendo esta clase. Espero pues que haya sido de su agrado, y pues estaré compartiéndoles lo que viene siendo el link para la clase mañana. Entonces son miércoles y jueves, les comparto ahí por el grupo. Si tuvieron la posibilidad de firmar la asistencia, pues entonces les agradezco que lo hagan, y los que no, pues entonces dime. Qué pena. Y enviarte que usted pueda mirar si quedó bien la asistencia, porque a veces pues puede presentar inconvenientes con ella. Ok, pero entonces un momento voy a dejar entonces acá primero de compartir, y ya vamos a mirar, ya vamos a dejar de compartir y voy a revisar entonces acá lo que viene siendo el correo en los cuales logré por lo menos tenerlo. Un momento.